Le estaremos explicando nuestro proyecto, que se trata de un contador de objetos de 0 a 50 variables. Los integrantes del grupo es Lady Cabrera, Javier Ledesma, Yaret Fuente, Elisa Acción y mi persona, Andrés Abreu. Le estaré dando una pequeña introducción sobre dicho proyecto a realizar. En este proyecto vamos a desarrollar y a diseñar un contador digital que sea capaz de contar de 0 a 50 variables. Vamos a presentar utilizando flip-flop, el cual tiene una lógica combinacional. Este proyecto tiene como objetivo principal mostrar la capacidad de aplicar conceptos teóricos fundamentales de la electrónica digital a través de un sistema práctico que simplifica el funcionamiento de circuitos secuenciales y su lógica de reinicio. Presentamos un análisis detallado de los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo este diseño. En el primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción sobre los conceptos básicos que sustentan el funcionamiento del contador, incluyendo una aplicación de los flip-flop con unidades de almacenamiento y cambio de estado. También abordaremos la importancia de los circuitos combinacionales y la implementación de la lógica de reinicio. Esto permitirá que el contador vuelva a su estado inicial una vez alcance el límite de 50. Analizaremos una descripción de los métodos de diseño utilizando los mapas de Carnot, los cuales resultan esenciales para simplificar expresiones booleanas y garantizar la eficiencia del circuito. Presentaremos una tabla de verdad, diagrama esquemático, simulaciones y una descripción paso a paso de cómo conectar y sincronizar los flip-flop para lograr el conteo deseado. Además, le vamos a agregar un generador de pulso, simulándolo con un circuito integrado 5.5. También le integraremos una fuente de poder de 5 voltios. A continuación, mi compañero Elisa Acción tomará en cuenta, seguirá con el siguiente punto. Bien, explicación del flip-flop. El flip-flop es un circuito que actúa como elemento de memoria para almacenar información digital en forma de bits. Es un componente fundamental en el diseño de sistemas secuenciales, como las memorias de las computadoras y los dispositivos de comunicación. Estos tienen dos estados estables y pueden permanecer en uno de ellos durante un tiempo definido. Para cambiar de estado, aplican señales a una o más entradas. Las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que realizan funciones lógicas básicas. Son un componente fundamental de los circuitos digitales. Están formados por transistores que se encuentran en arreglos especiales y que generan señales de voltaje o salidas de tipo booleano. Lo podemos encontrar en procesadores de computadora, memoria de computadoras, circuitos integrados o chips y sistemas de control, como por ejemplo semáforos. Los displays o 7 segmentos son dispositivos electrónicos que muestran números y letras mediante la activación y desactivación de segmentos. El codificador BCD a 7 segmentos es un circuito combinacional que permite convertir un número binario de 4 dígitos en señales digitales que sirven para controlar un display de 7 segmentos y mostrar el número. Compuerta 74LS192 es un contador ascendente y descendente. Es capaz de contar de 0 a 9, esto con ayuda de pulso de reloj. Circuito integrado 555 es un circuito integrado que se utiliza en la generación de temporizadores y pulsos y osciladores. Puede ser utilizado y proporcionar retardos de tiempo como oscilar en circuitos integrados, en este caso el flip-flop. Compuerta NOT, también llamada inversora, es una compuerta que se implementa la negación o el complemento lógico. Dicho de otra manera, la función de esta compuerta consiste en producir como salida el valor invertido de su entrada. Pulsadores, dispositivo que permite desviar o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Compuerta lógica OR, es una compuerta lógica básica con 2 o más entradas y una salida. Su función principal es generar una salida 1, si al menos una de sus entradas es 1. En términos más simples, la compuerta OR indica que la salida es verdadera si al menos una de sus variables de entrada es verdadera. A continuación le doy paso a mi compañera Lady. Yo estaré explicando lo que son las tablas de verdad y los mapas de Carnot. La tabla del estado, para un contador que cuenta de 0 a 50 y con números binarios de 00, 0000, que es el 0, y de 50, que es 110010. Con 6 bits
de Q5, Q4, Q3, Q2, Q1 y Q0. Y luego se reinicia de cero. El estado muestra cómo, esta tabla muestra cómo el contador cambia de un estado de función de valor decimal. El estado activa la lógica de reinicio que fuerza al contador al regresar a cero. La tabla de excitación de flip-flop JK. Los flip-flop funcionan de la siguiente manera. J igual a 1, K igual a 0, configuración de 0, 1. J igual a 0, K igual a 1, configuración de 0. J1 igual a 1, cambia el estado de Tocqueville. J igual a 0 y K igual a 0 sin cambio. Esta tabla muestra cómo el estado del flip-flop JK cambia en función de las entradas de JK y el estado actual de Q. Para diseñar el contador necesitamos determinar los valores de JK para cada flip-flop en función de los estados actuales y de los siguientes estados. Lógica de reinicio. Define el estado en el que se desea que el contador se reinicie al estado. El contador debe reiniciarse al llegar a 0 al llegar a 50 con el número de 110010 en binario. Lógica de reinicio. El estado de 110010 decimal 50 activa un REX para detectar el estado que se puede utilizar una compuerta lógica NAND que detecta cuando Q5 igual a 1, Q4 igual a 1, Q3 igual a 0, Q2 igual a 0, Q1 igual a 1 y Q0 igual a 1. La salida de la compuerta NAND se conectan al clear de todos los flip-flop forzando que el estado se resetee nuevamente. Los mapas de Carnot. Para cada uno en la variable la salida de Q5 a Q0 con un estado de futuro de Q estado aquí se representa como matriz. Con usted, mi compañero Yare. Yo estaría hablando de lo que viene siendo el generador de pulso. Más que nada, esto es la parte, el corazón en teoría del circuito, ya que este generador de pulso produce lo que viene siendo una señal periódica que asegura que todos los flip-flops cambien de estado al mismo tiempo, siendo un ritmo constante. El ritmo constante se viene calculando lo que viene siendo los hercios, que en este caso nos dieron aproximadamente 3 hercios, si no estoy mal, y esto hace que el contador va a avanzar en una tasa de 3 cambios de estados por segundo. Entonces, este mismo generador de pulso, ¿cómo se le llamaría esto? Sincroniza está sincronizado con la lógica del reinicio, o sea, que también asegura que el contador regrese al ciclo inicial en el momento correcto. O sea, que es una parte bastante importante de lo que viene siendo el pulsador. ¿Qué pasaría si no estuviera? Pues en pocas palabras, uno, en la parte del simulado, más que nada como pueden ver en la parte de atrás, no sabríamos exactamente si funciona o no funciona, ya que como ya vine hablando anteriormente, esto da un ritmo, técnicamente es un reloj al contador y sin este pues no funcionaría correctamente. Entonces hay que tener en cuenta más que nada que el generador de pulso depende de lo que viene siendo ¿cómo se llama? El cambio de estado.
Entonces, eso sería más que nada el generador de pulso. Sin más nada que decir, les dejo con mi compañero Javier, que estaría hablando un poco más al respecto de lo que viene siendo el circuito. Muy bien. En la parte del circuito, la parte que me tocó a mí es de explicar el circuito, su funcionamiento y su diseño. La parte que empezaremos es por la función de la fuente de poder. Como podemos ver, esta parte se diseñó de una manera que utilizando un transistor Darlington, que es el TIP 127, y un transistor de 7805, que es un regulador, porque recibe un voltaje de 9 voltios, los capacitores hacen la función de filtro, la resistencia reduce este voltaje, de salida obtenemos un voltaje de 5 voltios, que a su vez alimentará al circuito y el generador de pulso. Luego de eso, conectamos los displays de 7 segmentos a nodo común y que van acompañados de su decodificador 74LS47. Es un contador, y luego de eso implementamos el contador síncrono de 74LS192 para el conteo ascendente y descendente. También conectamos los pulsadores, unos pulsadores lógicos y unos switch para su conteo manual y los switch para el conteo automático del circuito. A su vez, utilizamos una compuerta AND para detener el conteo conteo en 5 en las decenas, en la parte de las decenas. Para ver qué más hicimos. Usamos también implementamos la compuerta NON invertida en su salida para evitar un retroceso al llegar a cero. Modificamos el circuito para contar hacia abajo al eliminar una línea y contar en casillas. Incorporamos también las LED para la facilitación de poder visualizar el conteo como el desconteo de los objetos en la cinta transportadora, como podemos ver en esta sección. Y las salidas de la OR, como el de la NAND, van a las entradas de dos compuertas OR, que van conectadas a su vez a los interruptores que controlan el conteo manual como automático, que estas salidas a su vez van conectadas a las entradas U y DN. La entrada U es la que controla los pulsos, los cambios, y la entrada DN es la de conteo ascendente como descendente. Eso vendría siendo todo lo que vendría siendo la configuración del circuito, cómo se armó de una manera simplificada. Se conectaron los DN0 hasta la entrada de D3 en ground, que te vendría siendo las entradas de datos, dado que la información de estas van a ir plenamente dirigidas por la entrada DN. Sus salidas Q0 a la Q3 van conectadas al decodificador de la entrada A a la D, que son a su vez la que van a ir interpretadas sus bits y visualizadas mediante el display de 7 segmentos según cómo fueron conectadas. Y las compuertas son las partes de procesos que controlarán la interacción de los límites y bloqueos de conteo para evitar errores en el circuito. Vamos a ponerlo en funcionamiento, como podemos ver, en la parte de circuito de potencia, vemos que está entregando un voltaje gracias al multímetro digital. Podemos ver que está entregando 5 voltios. Vemos que la sesión de generación de pulsos está generando los pulsos en 3 hercios. Y los displays están contando. Procedemos a contarlo de manera manual, conteo ascendente, y si deseo descontar, procedo a usar el desconteo ascendente. De manera automática y manera automática desconteo. Vamos a ver las LED están enseñando, mostrando que está contando.
procedemos a su conteo hasta el límite que serían los 50. Dado que el pulsador está ajustado digitalmente a un kilohertz, le tomará un determinado tiempo a llegar a los 50. Podemos ayudarlo mediante el conteo. Como podemos ver, llegó a su punto límite, que son los 50, el conteo a 50, comprobando que la NAND está haciendo su función de limitando en la parte de decenas, de 0 a 5, evitando que continúe su conteo, y en la parte de OR, evitando que ocurra un fallo en la zona de las decenas, que sería un error de cascada, que en la parte lógica, en la tabla de verdad sería disque de un 1010. Evitamos eso con la OR negada, y que tenga una salida de 1 constante en su número lógico, sí, en la parte binaria. Eso vendría siendo todo en la parte del circuito, y terminamos con la conclusión, que vendría siendo la parte de Andrés. Último punto, daré la conclusión. Más que todo, este proyecto lo centramos en construir un sistema secuencial que no solo cumpliera con los requisitos básicos de conteo, sino que también incluyera una lógica de reinicio eficiente para garantizar que el conteo regresara a su estado inicial al alcanzar el límite establecido. Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la implementación de los flip-flop JK configurados como toggles para facilitar la transición entre estados. Estos componentes resultaron ideales debido a su capacidad de cambiar de estado en respuesta a un pulso de reloj, lo que permitió sincronizar todos los bits del contador de manera precisa. Otro punto clave fue el diseño y el reinicio mediante puerta lógica para detectar los estados binarios 110011, que sería 50. Utilizamos una combinación de compuerta AND y NOT para generar una señal que activara el reinicio de todos los flip-flops alcanzando dicho estado. Utilizamos la tabla de verdad y los mapas de Carnot, que resultó indispensable para la simplificación de las expresiones booleanas necesarias para la detección de estado específico. Esta herramienta no solo optimizará el diseño lógico, sino que también facilitará el entendimiento del comportamiento del circuito. La precisión de la detención del estado de reinicio garantizó la estabilidad del contador y su capacidad para operar de manera continua sin errores. La integración de estos elementos destacó la importancia de trabajar en un enfoque modular en el diseño de circuitos complejos. Esta sería la pequeña conclusión. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención.